Si me permites compartir, ¿tienes abierto permisos para compartir? Sí, 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 puedes compartir. Vale, listo. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Ileana Solano, soy arquitecta de profesión, coach ontológico certificado y mentora en propósito de vida también certificada. Libertad Boreal me ha hecho esta invitación para compartirles, como lo decía Janet ahorita, parte de lo que ha sido mi camino hasta hoy. Y también trajiste algo súper importante y es que no hay una única forma de hacer las cosas, ¿cierto? Cada uno, y sobre todo en este camino de propósito que entra uno como a ciegas, como cogiendo aquí y allá y juntando piezas, le digo yo, pues no hay una verdad absoluta y cada camino que vamos recorriendo, cada paso que vamos nosotros dando, pues está ligado de alguna manera con nuestro único camino, si lo queremos llamar, es individual y cada uno trae una historia por transitar, una historia por contar y muchas piezas de las que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, bienvenidos. Janet también nos hizo la invitación de traer algo en que anotar, tomar nota. Voy a más o menos hacia mitad de la sesión, voy a compartirles un ejercicio que quiero que se lleven el día de hoy, que también tiene que ver con estas herramientas de este camino de propósito del que vamos a hablar hoy. Entonces, si alguno no tiene todavía disponible donde tomar nota, un minutico para que vayan por él y arrancamos. Entonces voy a empezar aquí a compartir pantalla y los invito a ir participando, a interrumpir las veces que consideren que tienen alguna inquietud. Igual a pesar de que este espacio es corto, vamos a estar aproximadamente 45 minutos, pues quisiera que no se fueran con dudas. Entonces, y lo que deseen también complementar, bienvenido sea. Así que si voy a pedir ayuda de pronto, Janet, si alguien levanta la mano porque me voy a concentrar como en la presentación, si quieres tú me vas ayudando como a... Te voy interrumpiendo cuando haya por ahí Sí, manita levantada, ¿sí? sí, vale. Ok, Listo, muchas listo. gracias. Entonces, Bueno, el espacio que nos trae aquí hoy es el camino del propósito. Yo les hablaba ahorita como de las cosas, digamos que las profesiones o los espacios en los que he querido capacitar y básicamente han sido en mi propia búsqueda, han sido como herramientas que yo he querido encontrar y que hoy en día puedo decir que han sido perfectas y son herramientas que hoy en día me ayudan para servirme y para servir y acompañar procesos también de tipo individual. Entonces, vamos a iniciar con esta pregunta que quiero que cada uno se responda. Y si una o dos personas me desean compartir, que abran micrófonos y nos digan, ¿qué es propósito de vida para ti? Que tomen nota de la respuesta y si alguno desea compartirnos, bienvenido, antes de arrancar. entonces de a uno Vivian, Diana, Luisa, Julián. eh, yo quiero compartir el concepto que tengo en este momento porque también les quiero contar que ha venido mutando, pero en este momento mi concepto de propósito personal es compartir mi talento. Es decir, aprendí a través de un mentor que compartir el talento es compartir amor. Y compartir mi talento en este momento es mi propósito. Ahora el asunto es cuál es mi talento y la pregunta para cada quien, ¿no? Pero respondiendo a esto es compartir mi talento, que significa compartir amor.
mi propósito. Gracias, Jan. ¿Alguien más que nos desee compartir qué es propósito de vida para ti? Luisa, que levantó la manito. Bueno, Gracias. hola Ante todo, Luisa. muchas gracias por tanto compartir en el chat ese amor, ese conocimiento y por este espacio. Y mi propósito, pues a raíz del reto que tuvimos y de muchas reflexiones, siento que mi propósito es ser luz. Muchas gracias, Luisa. Bueno, y aquí vamos a empezar entonces. Perdón, perdón, Ile, es Señora, que Diana, ¿alguien más? perdón, Diana había abierto por ahí también, no sé, Sí, sí. Prado, ¿o te arrepentiste? Ah, ya había abierto la cámara, no era el micrófono, perdón. Mm, Bueno, Ok. entonces, ¿sí? ¿Alguien nos va a compartir? Bueno, listo. Perfecto. Entonces seguimos. Para mí hay dos propósitos. Uno, que es el propósito mayor, y aquí creo que todos coincidimos. Y alguno me puede decir, no, Ileana, usted definitivamente no está no tiene la información adecuada, pero esto es lo que yo vuelvo y digo, dentro de mi propio proceso he logrado descubrir. Todos tenemos un propósito mayor que compartimos y cada uno de manera individual, entre comillas, trae algo muy particular, muy de su experiencia por compartir. Entonces, el propósito mayor que todos traemos, para mí, para Ileana, es ser felices por nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros viene con, o todos los que estamos compartiendo, digamos que esta experiencia hoy en día, venimos a trabajar de manera grupal, de manera global y de manera individual todo lo relacionado al ego y al desapego. ¿Qué necesitamos para ser felices por nosotros mismos? Desapegarnos, irnos desapegando de formas de ser aprendidas para irnos encontrando con lo que es realmente nuestra esencia. Pero hoy, como no vengo a hablar del propósito mayor, sino vengo a compartirles de ese propósito individual, si lo queremos llamar, yo lo he querido llamar el camino del propósito. Voy a traerles unos pasos que son los que yo he como logrado identificar y nombrar dentro de este proceso de búsqueda, si lo queremos llamar, de nuestro propósito. ¿Qué trae ese camino del propósito individual? Viene con algo que tiene que ver con el reconocerme y sanar para poder servir. Tiene que ver con el quién somos y a qué hemos venido. Entonces, en el global hemos venido para ser felices por nosotros mismos y en el individual vamos a encontrarnos con la necesidad de reconocernos y sanar para poder servir a través de nuestro propósito. El primer paso dentro de este camino de propósito tiene que ver con la pregunta. Y, y mi amiga Janet, que leyó mi libro, sabe que allí hablo en el libro yo le llamo las alarmas. Y son como situaciones que empiezan a aparecer en nuestra vida para llevarnos a empezar ese camino de propósito de reconocimiento y de sanación. Yo hablo de dos posibilidades que aparecen en el panorama para dos situaciones que pueden aparecer en el panorama para que esa pregunta acerca de cuál es mi propósito de vida o qué he venido a hacer a esta vida empiece a aparecer. Y la primera es la pérdida de sentido de vida. Y aquí yo me identifico un montón porque mi proceso inició por allí. Mi proceso hacia el año 2017 inicia con una depresión profunda que con el tiempo fui descubriendo que tenía, además de ser una enfermedad, pero bueno, no vamos a hablar de la depresión, tenía mucho que ver o estaba muy conectado con la necesidad de empezar a buscar o encontrarme con, primero, quién soy yo
Y segundo, ¿qué he venido a hacer? Acompañado de un vacío infinito, porque llevaba una muy buena parte de mi vida trabajando hacia afuera y entregando, y me había olvidado realmente de quién era Ileana Solano. Y la otra posibilidad, que también he visto casos, es cuando empieza a aparecer una desconexión a nivel laboral y empieza la satisfacción. Yo me encontré aquí, pero digamos también después de la depresión vino un momento en el que dije no quiero estar más en este lugar, pero digamos que mi detonante estuvo más por la búsqueda de sentido de vida. O sea, realmente lo que estoy haciendo, con qué me está conectando y para qué estoy haciendo cada una de las cosas que estoy haciendo, venía haciendo hasta ese momento. Entonces, estas son como los dos panoramas para que ese primer paso, que es la pregunta, empezar a preguntarme quién soy yo y qué he venido a hacer en esta experiencia o en esta vida, en lo que cada uno quiera creer y como lo tenga identificado. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguien que tenga un comentario sobre estos dos panoramas que les traigo? O que diga, uy, sí, yo me identifico con esa. De a uno. O pasamos a la siguiente. Tan tímidos todavía ahí. Bueno, entonces sigamos. El segundo paso, cuando yo ya empiezo a hacerme preguntas, digo, bueno, y entonces ahora, ¿por dónde voy a arrancar? ¿Sí? Es el ser es en toda su sabiduría, empieza a, no, él no se queda satisfecho con la pregunta, sino que empieza a buscar y a ver realmente dónde puede encontrar esas respuestas a esa pregunta. Y la pregunta es cómo, cuándo y por dónde iniciar en esta etapa de búsqueda. Y yo aquí les quiero compartir que eso es como un rompecabezas. Para mí ha sido como un rompecabezas que cada vez voy juntando una piecita con la otra y voy como encontrándome con como con esos insights, esos momentos de comprensión en los que digo, uy, esto que apareció acá, que acabo de descubrir, tiene que ver con mi propósito, con mi esencia o con mi misión de alguna u otra manera. Nada en la vida es casualidad y nada de lo que hemos hecho hasta el día de hoy es, si lo queremos llamar, un desperdicio. Todo tiene una razón de ser en cuanto a nuestro propósito de vida se refiere. Entonces, ¿por dónde iniciar? Aquí les voy a compartir lo que para mí es el mapa del ser o un rompecabezas, el rompecabezas que he ido descubriendo para mí misma con el tiempo y que en algún momento fui capaz de plasmarlo en esto que les traigo acá. Esta imagen seguramente del iceberg la han visto en muchos talleres, espacios, hasta hoy. Y yo la quise en algún momento traer para poder identificar dentro de esa búsqueda cuáles son como esos espacios y cómo los llamo en esto que desde la metodología que me enseñaron a mí tiene que ver con mi esencia, mi misión y mis dones. El propósito de vida para mí está conectado con todas estas piezas que vamos a ver acá. Y ustedes ven una parte de la superficie y una parte que yo le llamo la parte de la profundidad. Si voy muy rápido, porfa, me dicen y vamos deteniéndonos en cada uno de los espacios cuando necesite. Entonces, arriba tenemos la superficie y abajo tenemos todas aquellas piezas que están en la profundidad y ya les voy a hablar un poquito más. Todo lo que está en la superficie está ligado con nuestra parte luminosa, es decir, esas cosas bonitas, esa parte de las herramientas que cada uno de nosotros traen y que sí o sí son absolutamente digamos que es lo que nos diferencia de los otros, pero ya viene con nosotros y nunca va a desaparecer en todo nuestro recorrido de vida. Estas piezas, que son mi esencia, que yo las llamo la parte de la luz,
está ligada con los talentos, los dones y las habilidades. Esto es lo que es mi esencia. Ya vamos a hablar un poquito más de algunos de los términos que van a ir apareciendo acá, pero esto es lo que, digamos, a lo que tengo acceso más fácil dentro de este mapa, porque es a lo que a través de la consulta o de la consulta al otro, de la experiencia con el otro, voy a ir puedo reconocer cuáles son mis talentos, cuáles son las habilidades y cuál es mi don, ¿vale? En la parte de la profundidad aparece todo lo que yo le he querido llamar sombra, pero no es la sombra de esa que yo quiero ocultar, sino yo quiero invitarlos a ver como esos espacios en los que para podernos sumergir tenemos que hacer trabajo en nosotros, trabajo en el ser, para podernos encontrar con estas piezas que les voy a mostrar. Entonces, en la sombra, ¿qué tenemos? En la sombra, que es toda la parte de mi personalidad del ego, y que para mí aquí es donde está todo el proceso de transformación. Mi esencia, eso es lo que viene conmigo, eso nadie me lo va a quitar. O sea, ese es el regalo con el que yo vengo a esta vida y el que vengo a compartir. Y lo voy experimentando a veces consciente o a veces inconscientemente. Pero esta parte de la sombra de mi personalidad que está ligada directamente con el ego es la parte que yo vengo a trabajar. Es la parte que necesito trabajar para que todas las piezas de mi propósito empiecen a encajar. Y los elementos de esta parte de la sombra para mí son las creencias y si ustedes lo ven van a ir apareciendo una sobre la otra en niveles diferentes, porque para mí tenemos acceso, digamos que tenemos que hacer trabajos más profundos para llegar a cada una de ellas. Entonces, los elementos de la parte de mi personalidad o del ego tienen que ver con las creencias, con las heridas de dolor, que son, de pronto ustedes las han escuchado también como las heridas emocionales, y las huellas del linaje, que es todo lo que tiene que ver con nuestro transgeneracional. Entonces, llegar a las creencias, digamos que es lo que estamos más cerca. Detectar una creencia con ejercicios muy sencillos, podemos trabajar sobre eso. Pero a medida que vamos trabajando creencias, vamos también accediendo a lo que es la herida emocional o las heridas de dolor. Y como la última parte para mí, vuelvo y digo, esto es un mapa con información que yo he ido juntando de acuerdo al proceso, al recorrido que yo también he hecho. La parte de las huellas de linaje, que son todo lo que tiene que ver con nuestros pactos, con todo lo que traemos en nuestro árbol generacional. ¿Vale? ¿Cómo vamos hasta aquí? Todo esto, todas estas piezas, de alguna u otra manera, conforman mi propósito de vida. Así que para mí, decir que mi propósito está ligado solamente con lo que es la parte de la luz, con mis talentos, mis dones y mis habilidades, no es suficiente. Para mí no es suficiente. Para que yo pueda reconocer el don y el don empiece a emerger al servicio de los otros, tengo que hacer un trabajo en mí. Y si ustedes han visto, seguramente se han encontrado mucho en las películas que no sé. Hace poco vi una que se llama Granizo en Netflix y el señor era el mejor meteorólogo de su ciudad y resulta que para llegar ahí tuvo que ver morir a su esposa porque le cayó un rayo encima. Entonces, esa experiencia lo lleva a convertirse en el mejor meteorólogo de su ciudad y además termina salvando a un montón de gente al final de ese mismo lugar donde vivió su suceso. Entonces, eso es un poco lo que también acompaña este proceso de propósito. Y es que nosotros tenemos que irnos encontrando con esas partes que necesitamos transformar. Esas partes que si de alguna manera lo queremos ver son las sombras, pero vuelvo y digo, es donde está todo el proceso de transformación, porque mi esencia está. ¿Qué necesito yo hacer con mi esencia? Solamente reconocerla.
Por eso les hablaba ahorita cuando les mencionaba del propósito, del camino de propósito que está ligado con el reconocer y con la sanación para poder llegar a servir. Y el reconocer es reconocer esas partes que conforman mi esencia y sanar todo lo que tiene que ver con mi personalidad y que está ligado directamente con el ego, con todo lo que yo he ido pegando en mi vida, que seguramente si están acá ya es porque traen mucha información, sobre todo a través de Libertad Boreal, de esas cosas que vamos adquiriendo en todo nuestro proceso de vida y que llega un momento en el que empezamos a sentir la necesidad de irlas transformando para poder seguir evolucionando y avanzando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Solo gracias, Ile. Estás entregando mucho valor en este momento. Ujú. Por aquí están diciendo, es como un rompecabezas, dice Vivian, y Luisa dice, es un proceso continuo. Ajá. No estamos hechos ni de la noche a la mañana y lo lindo es que yo creo en que a nivel del alma, del ser, vamos evolucionando a través de las experiencias. Y nuestro propósito es lo que venimos a descubrir en esta experiencia de vida. Y es lo que venimos a sanar. Está directamente ligado con ese recorrido de nuestra alma. Así que, bueno, entonces seguimos. Si quieren hacerle un pantallazo a eso, si no, después con todo el cariño del mundo les puedo compartir a través de Libertad Boreal la presentación, pero quédense con esto que de verdad para mí es, cuando yo me encontré con esto fue como, wow, eh, muchas piezas empezaron como a encajar una detrás de la otra. Entonces, vamos a seguir. Todo esto tiene que ver con quién soy, con mi propósito de vida. Entonces aquí vamos a empezar. Voy a traerles como definiciones de alguno de estas piezas que están en este mapa del ser. Y, y si aquí alguien quiere quiere ayudarme, porfa, a leer y me comparta y me van compartiendo qué significa o qué interpretan de lo que van leyendo, espectacular. Entonces, ¿quién se anima a talento? Aquí solo lee, Exacto. Yo. interpretar. Son, Mira, son Luisa, aquellas partes que constituyen mi esencia, son las herramientas que traje a esta experiencia dentro de mi mochila de viaje. Es todo aquello que potencia mi existencia, me diferencia sobre los demás y me regala en equilibrio. O sea, es mi plus. Exacto. Gracias, Diana. Mi plus es lo que es, yo lo llamo, es como el perfume, ¿sabes? Cada uno trae, eso hace parte de mi esencia, de lo que solo yo lo tengo, nadie más. Y a veces son tan obvios para los demás, o sea, es más fácil para los demás reconocerlo en uno que uno poderse encontrar con esta pieza. Sigamos. ¿Quién se anima con los dones? Julián había levantado la... Ah, Luisa también. Luisa y luego Julián. Gracias. Dones son los regalos que entrega al mundo. Emergen de la mano de mi proceso transformador, ese proceso que he venido a trascender y a través del cual salen a la luz las herramientas transformadoras de mi ser. No, ahí quedé confundida. Todas las De la preguntas parte que de se... dones y talentos. Dale, Luisa. ¿Cuál es tu duda? Y vamos compartiendo. Eh, o sea, lo veo como muy similar. O sea, si tengo un talento para dar al mundo, también es un don que tengo para dar al mundo. Entonces, no sé. Ahí no le veo como la diferencia entre don y talento. Bueno, te lo voy a contar desde mi experiencia, porque de pronto así, digamos que lo entendemos un poquito mejor. Y no es fácil, efectivamente no es fácil.
¿Qué pasa? Que si recuerdas o si recuerdan, está en la superficie. Todo esto hace parte de mi esencia y o sea, esto es mío, de nadie más. En mi caso, el talento y seguramente algunos de los que están acá reconocen, no han escuchado a mi amiga Janet hablar de eso. Mi talento, uno de mis talentos lo logré identificar en la repostería y mi talento tiene que ver con toda la parte creativa, el arte, la manualidad. Y ese talento entró a mi vida como parte de una terapia y resulta que con el tiempo se fue convirtiendo en algo para entregarle a los demás. Y hoy en día yo puedo decir que vivo de mi talento, ¿sí? Porque además de lo que hago en otras áreas, este es un espacio para mí que, o sea, el día que yo me enfrenté a las manualidades en repostería fue algo que se me dio de manera muy fácil, ¿sí? Que yo no casi que ni necesito adquirir habilidades para hacerlo. Es algo que se me da de manera natural. Y si ustedes han trabajado el Ikigai, a través de esa metodología también lo van a poder ver muy fácil, ¿sí? Son esas cosas que, sabes que yo me siento a hacer esto y eso se me da con mucha naturalidad. ¿Qué pasa con el don? El don dentro de mi proceso, ¿cómo lo he visto? Es un don que siempre ha estado y tiene que ver con ya ahorita lo van a ver, tiene que ver con el poder acompañar a otros a sumergirse en esos procesos de luz y sombra y de transmutar una cosa con la otra. Y para mí la forma más fácil de describir mi don es que mi don está relacionado con el juntar piezas, ¿sí? El juntar piezas de la historia del ser, porque todo mi propósito está ligado a los procesos de transformación en el fondo. Y como les mencionaba ahorita, traer la luz a la sombra. Entonces, si a Ileana la ponen, ese don está presente en un montón de espacios de Ileana. O sea, ese juntar piezas, ir encajando una cosa con la otra para encontrar una respuesta al final, ese es mi gran don. Entonces, si yo hoy me siento con alguien, acompañarle en un proceso de búsqueda de propósito, para mí es una cosa absurda, absolutamente, la disfruto un montón porque hace parte de mi ser y sale con mucha naturalidad. Eh, También me la encuentro en el espacio en el que laboro para una empresa, en el espacio de la repostería, el juntar piezas y el ir como llegar a algo absoluto y algo que ayuda a resolver, entre comillas, la pregunta de un ser. Entonces, pareciera que fueran cosas iguales, pero cada uno tiene un significado diferente. Y digamos que la diferencia en cuanto a la búsqueda es que el don es un poquito más difícil de reconocer que el talento, porque el don, como lo menciono ahí, está directamente ligado con tu propósito de vida. Y tu propósito de vida es toda tu historia, ¿sí? Ahorita de pronto cuando veamos una de las siguientes diapositivas, de pronto ahí vamos a encontrar un poquito más de respuestas. ¿Te sirvió, Luisa? De pronto mi ejemplo. Vale, gracias. Alguien que me ayude entonces con habilidades, por favor. Julián te está Habilidades levantando la mano. Eso. están relacionadas con los conocimientos adquiridos, todo aquello que he aprendido a lo largo de mi vida, profesión, cursos, seminarios, talleres, y que se han convertido en nuevas herramientas que facilitan mi experimentación y catapultan mis talentos y mi don. ¿Nos quieres compartir, Julián, con qué te quedas de esta descripción? Sí, de pronto siguiendo tu ejemplo del talento artístico, ya es como el detalle de esos talentos. Entonces, la facilidad, no sé, a la hora de pintar o a la hora de cantar, eh, o que aprendí una nueva habilidad para, no sé, moldear,
son como esas cosas que con el cuerpo, o sea, a través del conocimiento y con el cuerpo puedo hacer, ¿sí? Con mi voz, por ejemplo, para los que quieren cantar, entonces comienzan a estudiar canto. O, bueno, es como todo eso que uno adquiere y que de una otra manera refuerza eso que es el talento. Está perfecto. Y volviendo a mis ejemplos, entonces, el momento en que yo me encontré con que moldear tortas para mí se me daba de forma natural, pues ¿cómo creen que lo descubrí? Yendo a una sesión a tener conocimientos de cómo se armaba un cake con estructuras y sé que el día que dije, uy, quiero estudiar todo lo que es como escultura en azúcar, ¿sí? En fondant o para los que, mejor dicho, todo lo del tema de la decoración, pues tuve que ir a conocer las técnicas, que es muy bien lo que nos describe Julián. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues fortalecen los talentos, nos van ayudando a hacerlo cada vez, a perfeccionarlos, y tiene que ver mucho como con la técnica, ¿sí? Con la técnica y todo lo que vamos como encontrando en la vida. Para mí, otro ejemplo que traigo sobre mi proceso es en mi carrera profesional como arquitecta. Siempre he estado metida por muchos años en el tema de los proyectos, todo el tema de la planeación de proyectos. Y yo por mi manera de ser, que es muy estructurada, por lo que les comentaba ahorita de los dones, yo necesito saber qué tengo acá, qué tengo allá y cómo los puedo juntar. Y esa parte de estar inmersa en procesos de consultoría, de construcción como arquitecta, me ha ayudado a ver perfecto qué va en cada momento. O sea, un proyecto cómo arranca y asimismo está en el tema de la repostería. Cada cosa que yo hago es un proyecto. ¿Qué arranco? Para arrancar, ¿qué necesito? ¿Cuánto tiempo me voy a gastar? ¿Qué recursos? ¿Tengo o no las habilidades y las competencias y el talento para hacerlo? Y eso es lo que en cualquier proyecto de cualquier tipo, tú tienes que empezar a preguntar. Entonces, aquí les voy contando un poquito más para que vean cómo las piezas se van juntando y cómo cada cosa que tú haces no está desvinculado de tu propósito de vida, solo que no hemos logrado verlo globalmente, pero no hay ni un milímetro de desperdicio en cada cosa que hacemos. Sentido de vida. ¿Quién quiere compartir conmigo sentido de vida? Ay, no importa que ya hayan pasado. Si Por alguien quiere repetir, se permite. sentido de vida. Ujú, Es la gran respuesta al porqué de mi existencia. Es todo aquello que le da razón y motiva mi vida y mi existencia. Si pierdo el sentido, pierdo la motivación, perdón, pierdo toda motivación para vivir. ujú. ¿Algo que nos quieras compartir, Julia? Sí, y conecto eso con la anterior, con la del iceberg. Em, por mucho tiempo como que estuve sumergido justamente en esa parte oscura y eso me impedía reconocer todo lo que tú mencionas ahí como lo que es el talento, los dones y las habilidades. Eh, en ese proceso mucha gente reconocía que yo tenía ciertos talentos, ciertas habilidades, pero yo no las lograba ver porque estaba sumergido en esas heridas, sumergido en, en toda esa oscuridad. Y en efecto, cuando está uno tan metido como tan profundo en esa parte, es cuando llegan como esa pérdida de para qué estoy, ¿sí? Aun cuando pues mucha gente le puede decir a uno que tiene muchas cositas bonitas, pero está uno tan metido en eso que definitivamente pierde el sentido. Y también conecto con la otra que es la del trabajo. Me pasó tanto con el sentido de la vida como con el sentido de para qué estoy haciendo esto, ¿sí? Y en ese descubrimiento, em, como en esa forma de tratar de salir de allí, poco a poco comencé a ver mis talentos.
Entonces uno de los que me decían era mi voz, que yo tenía muy buen tono de voz y todo aquello, y hasta que me atreví a hacer un curso, por ejemplo, de doblaje. Entonces ahí comencé un poco a reconocer poco a poco mi voz, a querer mi voz, a cuidar mi voz, y poco a poco ese sentido de vida también va como iluminándose. Es como lo veo, y bueno, es mi experiencia hasta ahora. Está perfecto y mil gracias por todo lo que nos traes. Eh, y es así, efectivamente es así. A pesar de que son las cosas que el otro puede reconocer, todo esto que hablamos ahorita de los talentos, de la parte luminosa, a pesar de que es muy fácil para el otro verlo en nosotros, es muy difícil para nosotros mismos poderlo reconocer. Y cuando estamos allá en el fondo, no, es que no lo pudiste describir de una mejor manera. O sea, cuando estamos en el fondo, estar ahí es lo más oscuro que puede vivir el ser. Lo digo porque yo llegué a ese momento y no estoy diciendo que no se pueda repetir en la vida, ¿cierto? Porque la vida es esto, ¿sí? Digamos que ese momento crítico, uno no ve luz por ningún lado, en absoluto. Y estás totalmente desconectado con la razón de ser, con la razón de estar, con la razón de cada una de las cosas que haces. Y eso es sentido de vida. El sentido de vida es el motor. Diferencia del propósito, en que el sentido es ¿por qué? Porque quiero estar aquí, porque quiero hacer lo que hago, porque me quiero levantar hoy. El propósito tiene mucho que ver con el para qué. El sentido de vida es un poco más individual, el propósito es global, es a nivel global, porque tiene que ver con el otro, el para qué. ¿Para qué yo voy a hacer todo este proceso que vimos ahorita allá en ese mapa del ser? Oye, ¿para qué me voy a sumergir yo allá? Pues para servir, porque es que en la vida no vinimos a coleccionar experiencias, ni carros, ni casas, ni becas, ni hijos, ni esposos. Vinimos a hacer una tarea que al final, si somos muy juiciosos, ¿en qué va a terminar? En que vamos a hacer lo mejor para los otros y que tiene que ver totalmente con el servicio. Y la última, el propósito de vida, y esta sí la voy a leer yo. El propósito de vida es la respuesta al para qué de mi existencia. Es la suma de todo aquello que conforma mi ser y emerge al servicio del otro. Es la suma de mis talentos, mis dones, mis habilidades y toda mi historia de vida. Y este pues resume lo que les he querido compartir hasta hoy, hasta este momento. Todo lo que vieron allá en el mapa del ser, estas experiencias a nivel personal que les he podido compartir, tiene que ver con todo lo que soy. Y nuevamente, no hay ni un milímetro de desperdicio en cada cosa que ha transcurrido por nuestra vida y todo lo que hemos logrado ver, experimentar o con cada una de las piezas con las que nos hemos ido encontrando. Sigamos entonces. Aquí les voy a presentar y voy a acelerar un poquitico porque quiero que nos tomemos el tiempo para hacer el ejercicio que les traigo. Esta metodología, que es la metodología que yo aprendí dentro de mi certificación como mentora en propósito de vida, es una metodología que yo me certifiqué con Armonía. Armonía es una escuela de transformación del ser que está aquí en Colombia y dos mujeres espectaculares, entonces tomaron la metodología del Through Purpose Institute para hacer su propia propuesta de declaración de propósito, de búsqueda de propósito. Que aquí ya les voy a empezar un poquito a contar de qué es lo que yo hice para mí, y lo hice dos veces, este trabajo en llegar a una declaración de propósito y cómo acompaño yo en ese hacer o en esa búsqueda o declaración, llegar a la declaración de un propósito de vida. Entonces, esta metodología nos habla de tres piezas fundamentales que reúne todo lo que tiene que ver con propósito: esencia, don y misión. ¿Cómo llegamos ahí? Con herramientas que esta metodología trae para poder encontrarnos casi que de forma holística, pero el ser tiene toda la sabiduría, es solamente saber abrir la puerta para que
Él nos dé la información para que nos permita acceder. Hay espacios en los que nos dicen, no, yo aquí no te voy a dejar pasar. Tienes que trabajar un poquito más si te quieres encontrar con eso, ¿sí? Pero digamos que, escalas de hacer una declaración de propósito. Yo quizás hace 8 años que empecé todo este recorrido, quizás si me hubiera sentado a hacer una declaración de propósito, me hubiera encontrado con una declaración de propósito. Hoy en día, por el trabajo que he hecho en mí, esa declaración de propósito cada vez se va afinando más, porque yo ya tengo piezas con las que me he encontrado, ¿sí? Entonces, estos son los 3 elementos de una declaración de propósito y les voy a compartir cómo se ve una declaración de propósito. Y se las voy a leer. Entonces, ahí van a poder identificar con colorcitos cada uno de los 3 elementos. Entonces, la primera es la esencia. Yo soy intuición, arrojo, transformación y libertad. Mi don es liderar procesos de transformación y de sanación a través de la escucha y la canalización para facilitar la transmutación y la alquimia de las sombras y traerlas a la luz. Mi misión es activar la guía y fuerza espiritual para iluminar el camino de la sanación y la transformación. Esta es mi última declaración de propósito y se las quiero compartir. Así se ve una declaración de propósito. ¿Para qué nos sirve? Ya también lo vamos a hablar, ¿vale? Aquí después de nuestro ejercicio. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Qué les llega esta declaración de propósito, con estos elementos? Luisa levantó la mano. Abre el micrófono. Eso. Gracias. Pues aquí la parte de la misión, estoy tratando de encajarla en lo que vimos en el iceberg y ahí no la veo como definida. No, no sé cómo encajaría la misión, No es, porque no la normalmente, es, sí, perdóname. Sí, señora, perdóname que no te dejé terminar. sí, no es que normalmente nos dicen eso de que el objetivo, misión y propósito, entonces que tienen una jerarquía, una relación, y ahí es donde no lo veo. Bueno, la misión hace parte de mi propósito y la misión es el recorrido que yo vuelvo y digo, esto es para mí, ¿no? Eso es lo que yo he descubierto, no solamente lo que he aprendido o el conocimiento que ha llegado a mí, sino porque así lo he logrado identificar. La misión es el proceso transformador que yo recorro para mí y que cuando lo he recorrido para mí y ya tengo las herramientas, soy capaz de ir a entregarlo a los otros. Y esto de mi misión es, voy a leer mi misión. Mi misión es activar la guía y fuerza espiritual para iluminar el camino de la sanación y la transformación. Eso es lo que Ileana ha tenido que recorrer desde el día en que dio el primer paso en este camino de propósito, cuando empezó a preguntarse, ¿qué diablos estoy haciendo acá? Perdón. ¿Para qué he venido yo a esta vida? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Y cada vez fue más interiorizar, transformar, sanar, colocarle luz a lo que yo no quería ver, a las partes más oscuras. Todo ese es el proceso que yo he recorrido hasta hoy y seguiré recorriéndolo. Solo que hoy ya tengo herramientas. Ya sé que si hoy me encuentro con una persona que ha perdido sentido de vida, le puedo decir, mira, hay un camino. Yo no sé si sea el mejor, no es el único tampoco, pero ese es el camino que yo recorrí y a mí me ha dado resultado. Ven y te lo comparto, ¿sí? Y el don está directamente también relacionado con mi misión, ¿sí? Y la esencia, pues es el perfume, es lo que yo soy. O sea, eso nadie me lo va a quitar, nada. Eso está ahí, es solamente reconocerlo, ¿vale? ¿Te ayudó, Luisa? Vale, entonces sigamos. ¿Alguien más que quiera compartir? Y pasamos a nuestro ejercicio. Y allí nos vamos a tomar, yo creo que máximo 10 minutos, pero sí quiero que logren hacerlo.
¿Alguna inquietud sobre esto, esta parte de declaración? Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, este es el ejercicio que les traigo hoy. Esta es una de las, digamos que de las herramientas que comparto en los espacios de Camino de Propósito y aquí sí los invito a tomar lápiz y papel y a responderse. Espero que este ejercicio no nos tome más de 10 minutos. Al final van a ver con estas cosas, esto que aparece aquí en pantalla, que ya se los voy a leer, al final nos vamos a hacer unas preguntas y ustedes van a poder encontrarse también con espero que se puedan encontrar con el, uy, esto sí está aquí, esto está allá, esto se junta con esto, ¿vale? Y esto es una de las, vuelvo y digo, una de las herramientas que acompaña el recorrido de declaración de propósito. Para realizar el siguiente ejercicio te pedimos descartar experiencias tales como tener o dar a luz un hijo, el matrimonio o los grados. Pues usualmente estos son momentos de júbilo universales que no nos especifican valores particulares. El primer ejercicio tiene que ver con elige dos o tres de las siguientes preguntas que consideres más fáciles de contestar. Entonces tenemos 5 preguntas. Perdóname, son 4 preguntas, la última está mal. Son 4 preguntas, vas a tomar 2 o 3, las que desees, y las vas a responder. Y vas a tomar nota. Mi invitación es a que puedan tomar nota. Entonces, la primera es, ¿en qué momentos de tu vida has sentido la mayor pasión? La otra pregunta es, ¿en qué momentos de tu vida te has sentido más realizado o realizada? ¿En qué momentos de tu vida te has sentido más alineado o alineada? ¿Y en qué momentos de tu vida has experimentado bienestar, flujo, sincronía y serenidad? Entonces, 2 o 3 preguntas y, y las responden, dejen allí anotadito. Esa es mi invitación. Y ahorita cuando terminemos el ejercicio, mi invitación es a que 1 o 2 personas abran micrófono y nos compartan como el resultado y con qué se encontraron. Tomamos unos 2 o 3 minuticos aquí. Recuerden que al ser no hay que dejarlo, al ser no hay que dejar, o mejor, a la mente no hay que dejarla que nos calle tanto el ser. Así que las primeras respuestas que aparezcan son perfectas. O sea, no le metamos tanta mente porque cuando la dejamos entrar ella hace fiestas y nos desconectamos como de la información real. Si vamos levantando manitas cuando vayan terminando y con eso sabemos que podemos pasar a la siguiente parte. Gracias, Luisa.
Bueno, ¿listos? La siguiente parte del ejercicio tiene que ver con los valores. Entonces, los valores o lo que nos es valioso no solo nos conectan con el sentido de vida, sino que además sirven como coordenadas para nuestro camino de propósito. El ejercicio, esta parte del ejercicio es definir tres valores que tú consideres que están presentes en tu vida. Y allí les dejé, y definirlos, allí les dejé un ejemplo. ¿Sí? ¿Cuáles estimo yo que son mis tres valores, los que más me representan, y una definición muy corta de qué significa eso para mí? Entonces, aquí en el ejemplo les traigo libertad, justicia, verdad y una definición muy corta de mi definición acerca de esos tres valores. Si no salen los tres, bueno, no importa. Uno, dos. También nos tomamos aquí unos minuticos, unos 3 minuticos, para cerrar con las últimas preguntas. ¿Cómo vamos? Muy bien. Y acá les voy a dejar las últimas 3 preguntas. Con esta información que Silvia, ya respondimos, señora, ¿se dejan las intervenciones para el final? sí, cuando Ah, bueno, terminemos este ejercicio, cuando nos respondamos estas 3 últimas preguntas, ahí sí ya pueden abrir ah, micrófonos, bueno. cámaras, todo. Listo, porque las chicas tienen la mano levantada, Vivian Vale, y... gracias. Sí, no. Mi propuesta es, terminemos este ejercicio y ahí sí, para que me cuenten con qué y nos compartan con qué se encontraron aquí. Gracias, Jan. Y estas son las 3 preguntas. La primera es, ¿qué pasa en tu vida cuando ese valor o estos valores no están presentes por un tiempo? La segunda es, ¿en qué área de mi vida y mi historia están y han estado presentes estos valores? Y la última, para quienes ya han trabajado herida sagrada o herida emocional, como la tengan identificada,
quiero invitarlos a responder si alguno de estos valores está relacionado con esa herida sagrada o herida emocional que ya identificaron. Esas son las 3 preguntas para finalizar el ejercicio y ya ahí, a medida que quieran empezar a compartir, somos todos oídos. Y de pronto podrías contextualizar un poquito qué es lo de la herida sagrada. Ok, ¿qué es la herida sagrada? Yo aprendí que hay 7, pero en la información que encuentras en muchos espacios solamente hablan de cinco heridas sagradas. Esa herida sagrada o se instala en nosotros en los primeros años de vida. Amiga, aquí sí me vas a ayudar porque esto de la perimenopausia, la memoria cada vez está peor. Son 5 heridas que acuérdame, ¿cuáles son las 5, amiga? Las 5 son Abandono, el abandono, el rechazo, rechazo, la injusticia, la traición, justicia, abandono, el abandono, el rechazo, rechazo, la injusticia, la traición ajá, y la humillación. la humillación. Listo. Esas son las 5 básicas que se instalan, como les venía contando, se instalan en los primeros años de vida. También tiene que ver como con ese proceso que venimos nosotros a transitar en esta experiencia. Pues resulta que siendo pequeños, nosotros, aquí les voy contando mientras van respondiendo a las preguntas, eso solo me van escuchando la historia. Cuando somos pequeños, aparece un evento, cualquier evento. Por lo general, está relacionado como con las figuras de mayor importancia para nosotros en nuestra vida. Hablo de los cuidadores. Algunos de nuestros cuidadores fueron nuestros papás o nuestros abuelos o quien haya sido. U otra persona cualquiera, no sé, en el colegio. Y ese evento, ese ser que está empezando hasta ahora como a conformar todo lo que es su personalidad, hace una identificación de ese suceso que está ocurriendo en su vida. Y él elige identificarlo con el abandono, con la humillación, con la traición, con la insuficiencia, con cualquiera de estas 5 heridas, y eso se queda ahí adentro. Cuando empezamos a interactuar con los demás y ya hemos, digamos que, pasado como ese tiempo de madurez del ser, en que ya la personalidad de una u otra manera terminó de conformarse, entonces esa personalidad, muy agarradita de ahí de esa herida, empieza a crear reacciones ante los demás o ante los sucesos. Y, por ejemplo, mis 2 heridas, la que más guerra me ha dado es la herida de traición y la acompañadita de la de abandono, muy lindas ellas dos. Cuando yo me encuentro con ellas, poderlas identificar es súper lindo porque entonces tú ya empiezas a darte cuenta de que aquello que detona el otro en ti, y además tiene algo mucho más hermoso y es que las realidades o los quiebres que van apareciendo en tu vida vienen a ayudarte a sanar esa herida, porque toda herida tiende a sanarse y eso es lo más hermoso que hay. No solamente tu herida, las heridas de tu árbol siempre van a buscar sanarse. Entonces, cuando tú dices, oh, descubrí que mi herida es la herida de traición, caramba, y me pongo a hacer inventario y resulta que sí, este suceso en mi vida que me fue un quiebre o algo que me hizo, no sé, que movió el piso de mi vida, sí, tiene que ver con la traición o tiene que ver con el abandono o con la insuficiencia. La, es que cuando Janet me tuerce el ojo o me habla fuerte, uy, a mí algo me tiembla allá adentro. No, es que eso tiene que ver con la herida de rechazo, ¿sí? Cosas son
cuando uno entra allá a indagar, me he encontrado, por ejemplo, con que una herida de rechazo puede venir de una mamá que pensó en abortar eh, a ese bebé. Una herida, mi herida de traición, y bueno, mi papá no está acá, mi herida de traición viene de un evento en el que mi padre, como se dice vulgarmente, me hizo pasar, le hizo pasar a una niña de 5 años el oso más grande del mundo. El oso, algo que para ella, para esa niña de 5 años fue inaceptable, era inaceptable que una figura como su padre estuviera haciendo lo que estuviera haciendo delante de muchas personas. Y ese es, quizás para esa niña de 5 años ya lo interpretó con la traición, pero también la hubiera podido interpretar, no sé, no sé, cualquiera de las otras heridas. Y se quedó con eso instalado. Y cada vez que aparece la traición en la mujer que trae esa historia de esa niña de 5 años, pues es terrible porque le siembra todo el universo. Pero, vuelvo y digo, como la herida viene a sanarse, pues nosotros nos vamos a encontrar con esos eventos y esas personas que la detonan sí o sí, muchas veces, porque también hace parte de nuestro camino. Y aquí me extendí. Eso tiene que ver con la herida sagrada. Entonces, para quienes ya la tienen identificada, solo que nos hagamos la pregunta, uy, ese valor, esos valores que identifiqué, ¿están ligados con mi herida sagrada? Y ya les explico por qué está ligada esos valores con la herida sagrada. Si alguien ya terminó el ejercicio y quiere, porque ya nos está acortando el tiempo, y desea compartirnos, pueden abrir micrófonos. ¿Con qué se encontrar? Luisa levantó la mano, Gile. Gracias, Luisa, adelante. Gracias. Bueno, de las primeras preguntas, el qué momento he sentido mayor pasión, ahí es en la parte del orgasmo, porque he sentido de entrega total y también que el otro, o sea, como el compartir dos entregas totales. Eh, pues no encuentro las palabras como para explicarlo, pero el sentir ese a nivel interno, que es un momento tan grande y que el otro también ha tenido ese momento, o sea, es simultáneo, o sea, como encontrar lo personal con el compartir, o sea, me parece espectacular. El de sentirme realizada cuando me siento útil. Y me siento útil, he tenido varios momentos en la vida, en la parte de socorrismo, el saber que lo que pude hacer le ayudó a salvar la vida a otra persona y también que lo que yo he podido hacer, así sea una palabra o el estar ahí para otra persona, y que esa persona haya encontrado la respuesta, haya encontrado como su momento, a ver, no, como decimos los docentes, no dando la respuesta, sino ayudando a que la persona haya encontrado la respuesta y que esa respuesta le sigue ayudando, o sea, el aprender a aprender, que le ha seguido ayudando a través de los años, eso me encanta, me siento ahí realizada. Entonces, la retroalimentación de mis estudiantes que después de 40 años me dicen, Luisita, aún sigo aplicando lo que tú me ayudaste a entender, entonces me siento bien, alineada cuando trabajo con otros. Entonces me siento que estoy como en armonía, o sea, estoy alineada con los otros. La cuarta, la de bienestar, flujo, eh, el contacto con la naturaleza y en especial con el agua. En esos momentos encuentro paz, aunque
me gusta porque, y otras personas con lo que desean que reconocen, dicen que yo irradio paz, o sea, yo vivo en paz, así esté en una algarabía total, siento paz. Entonces eso es algo como que se siente por dentro, eh, pero lo magnifico más cuando estoy en contacto con la naturaleza. El de definir tres valores, o sea, identificar y definir tres valores. mm, para mí los tres valores son amor, lealtad y optimismo. El amor lo tomo como centro de todo. Incluso para mí la definición de amor es Dios, que Dios es amor. eh, Antes y hablo con las personas, es independiente del nombre que se le dé, porque para otros pues tiene diferentes nombres, pero lo veo como amor, paz, alegría, formación, felicidad. Esa sería la definición del amor. La lealtad, coherencia de mis acciones con mis pensamientos a nivel de lealtad interna y lealtad con los otros, pues ahí estoy redefiniendo porque me he dado cuenta que eso de que, con las otras preguntas que me dijiste más adelante, que cuando he sentido esa, que no se ha cumplido con la lealtad, o sea, una traición, es porque he puesto expectativas en los otros. Ellos no son responsables de lo que yo he pensado que ellos deberían hacer. Entonces, ahí estoy con ese, todavía no le encuentro la definición a la lealtad de los otros. Y el optimismo, el encontrar todo lo que sucede, un porqué y un para qué. Y yo soy de ahí sí es una creencia que la he afirmado durante estos 60 y casi 64 años de vida, que todo es absolutamente positivo, o sea, todo lo que sucede en la vida siempre es positivo. Y le tenía un reto a mis estudiantes que si alguno me demostraba algo que fuera negativo, totalmente negativo, tenía 5 en trabajo de grado y nunca se hicieron muchos debates y nunca lo lograron porque siempre le encontraba algo positivo. Las otras preguntas: ¿qué pasa en mi vida cuando ese valor no está presente? Tomé el valor de la lealtad, o sea, la deslealtad. Al inicio siento tristeza, siento el sentido de impotencia y me obligo a pensar, bueno, ¿cuál fue esa expectativa? O sea, el por qué pasó eso, que, que normalmente es cuando me he sentido traicionada por otros. Ah, bueno, ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué me dejé afectar? Y si me he traicionado a mí misma, entonces entender contra el equilibrio de no darme tanto palo, sino encontrar como la razón, o sea, no el sentimiento de culpa, pero ese me toma tiempo pensarlo, o sea, pero sí me tengo que obligar a pensar. La segunda, ¿en qué área de mi vida o historia se han presentado? Sobre todo cuando he prestado dinero y he perdido el dinero y al amigo. Y decir, oiga, yo creí que ya había aprendido la lección y lo sigo haciendo. Entonces, algo está pasando ahí que no, o sea, no permito que fluya la administración del dinero. En esa parte me sigo dando. Y lo de las heridas, pues con lo que decías y pensando en eso, serían las heridas de la injusticia y la traición, porque yo decía, heridas de infancia yo como que no tengo porque tuve unos padres maravillosos y pues una infancia muy linda. Yo me siento muy bendecida porque siempre he sido muy feliz. Entonces decir, bueno, ¿cuáles hay? Tal vez la injusticia y la traición no he logrado identificar como por qué, pero es por lo que está sucediendo ya en el transcurso de mi vida. Tiene que haber algo ahí que no las he identificado, o la parte del manejo de dinero que le daban mis padres. Entonces, yo estoy repitiendo patrones, pero como heridas no sé. O sea, tiene que ver con injusticia y traición, pero no tengo ni idea del por qué. Gracias, gracias. Espectacular, Luisa. Gracias por todo lo que nos traes. Y me acabaste de acordar de algo que no les conté cuando vimos el mapa del ser. Y es que
sí les hablé de que dentro de las piezas que están como allá en el fondo y están relacionadas directamente con mi proceso de transformación, allí es donde todas las terapias colocan el foco, ¿sí? Todas las terapias, llámese constelaciones, ya Reiki, o sea, lo que sea, están ayudándote a transformar esa parte de la sombra. Y escuchándote, ahorita Luisa, sí, a mí la primera de todas las heridas, la que me llegó en esta historia es la traición. Es como la que más ruido me hace cuando escucho hablarte de estas cosas, de esto que nos compartiste, ¿no? Eso cuando te escuché, la que más me sonaba era la traición. ¿Cómo logramos llegar nosotros a esas heridas? Una terapia que a mí me parece espectacular y así la encontré yo, es trabajar con niño interior. Cuando trabajas al niño interior y lo llevas a hacer el recorrido, es hermoso porque él te da toda la información, pero tienes que estar amistado con el niño interior, si no, no te deja ver, ¿vale? Pero esa es una terapia espectacular para trabajar herida sagrada. Dentro de estos procesos de declaración de propósito, hay otras formas de llegar allí, pero bueno, no es la que no venimos a hablar. Pero todas las terapias con las que nos vamos encontrando, ¿qué hacen? Ayudarnos a sanar y a transformar esa parte no tan luminosa de nuestro ser. Bueno, me encantaría escuchar a alguien más, pero el tiempo es muy cortito y yo le hice una promesa a Janet de terminar muy puntualita. Ahorita al final abrimos micrófonos para que nos cuenten la experiencia general de este espacio y si desean allí nos pueden, o Janet, ¿había alguien más que tenía mano arriba? Sí, estaba Vivian. ¿Será que nos tomamos? Realmente me faltan como 3 diapositivas. ¿Nos tomamos el tiempo? Yo creo que nos podemos ir 10 minuticos más, no sé. Vale, listo. Pues si Listo, Vivian se Vivian. anima, porque no sé si todavía esté animada. Gracias, gracias. Sí, a mí me ha encantado esta herramienta. He encontrado mucha información valiosa. Qué bueno, Gracias. Vivian. Y me voy a las tres preguntas. Tomé la de qué momentos de tu vida has sentido mayor pasión. Escribí que cuando hago arte, cuando diseño, y he ido buscando muchas formas, así que he buscado en la moda, he buscado en diseño gráfico, en publicidad, eso me apasiona mucho. Y luego, ¿en qué momento de tu vida te has sentido alineado? Cuando acompaño a las personas, cuando conecto con las personas, cuando hablo, cuando hay escucha activa, cuando hay un rapport, cuando estoy con personas. Esa es una de las formas que me siento alineado. Y los valores que escogí, el primero fue eh, el amor, la integridad y la espiritualidad. Para mí la espiritualidad es un valor. El amor, ¿por qué? Porque para mí el amor es hacer el bien y hacerme el bien a mí. Es hacer. Para mí amar es hacer las cosas, no solo decirlas, sino demostrarlas. La integridad para mí es importante porque no solo sé quién soy, sino que me mantengo en esa conexión conmigo misma, sabiendo quién soy. Y eso permite que no me pierda en la vida. Y la espiritualidad es lo que me conecta con todo y con todos. Entonces, para mí es un gran valor en este momento. Y luego ya me voy a las últimas preguntas. ¿Qué pasa en tu vida cuando ese valor no está presente por un tiempo? Eh, si no me amo, me pierdo. Entonces, para mí es tan importante sentir amor porque si no es como que ando perdida y no sé quién soy y ando buscando respuestas por todos lados. ¿En qué área de mi vida y mi historia están y he estado presentes? Está, ¿Te perdimos? Creo que se desconectó, es que a ella se le cae la conexión frecuente. Se Ah, desconectó. Qué pesar. qué pesar, sí. Bueno, ¿seguimos, amiga? Sí, Bueno, entonces,
porque estas preguntas, ¿por qué los valores? ¿Qué tienen que ver esos valores? Y le dan adentro de este proceso de propósito. Resulta que cuando no están presentes estos valores en cada una de las cosas que nosotros hacemos, nos conectamos directamente con la insatisfacción. Porque es lindo poderlos ver, porque es como una brújula, ¿sabes? Si yo sé que, no sé, si, por ejemplo, estos valores que están acá, libertad, justicia y verdad. Si yo estoy en una relación donde la verdad no es una de las bases, sé que ese no es mi lugar. Si estoy haciendo algo que va en contraposición a ese valor de libertad que yo tengo, pues tengo que hacer algo para moverme de ese lugar. Si yo estoy viendo dentro de mi ambiente algo que no, que conecta con la injusticia o mi ser hace algo y de alguna forma interviene, ¿sí? Es como una herramienta, esa herramienta que nos da para ir seleccionando en qué espacios estar. Entonces, por eso es importante poder identificar nuestros valores. Y si nos vamos a nuestra historia, seguramente estos valores están ligados, primero, con los espacios que hemos habitado y segundo, con las experiencias más movilizadoras de nuestra vida, ¿sí? En mi caso, en el caso de la traición, mi herida, el evento que detonó la traición a full, ese fue el evento que más movilizó mi experiencia. Y desde ese y desde la parte de pérdida de sentido, desde ahí arrancó otro camino. Entonces, fíjense también cómo están ligados con la herida sagrada. Y esto tiene que ver con el triángulo del amor. Yo no, si a nosotros nos duele que no sean cualquier evento de injusticia o cualquier evento de traición, es obvio para mí, de alguna manera, que nuestro ser no va a querer experimentar algo similar, algo que me lo detone, ¿sí? Si me herida es de traición, uno de mis valores es la verdad. Donde hay traición, yo huyo de ahí. Entonces, si ven cómo las piezas van encajando, o sea, cómo algo como el valor está identificado con eso que yo no permito que me hagan a mí, porque está directamente relacionado con esa gran experiencia que moviliza, con esa herida que moviliza mi ser. O sea, yo ahí no quiero entrar. O si entro, ahí están todas mis alarmas prendidas, mis máscaras, mis defensas, todo se prende. ¿Sí? ¿Y por qué? Y también me permite saber de dónde, si los tengo claros, sé que eso es algo que no es canjeable para mí. En mis relaciones, en mis espacios, en los espacios en los que yo me desarrollo, ¿sí? Como profesional, cuando estoy cuando estoy trabajando con mi talento, cuando estoy trabajando con mi don. Entonces, eso era lo que quería yo invitarlos hoy con este ejercicio. Y si no lograron hacerlo completo, muy chévere que pudieran terminarlo. Como les dije ahora, yo les voy a compartir la presentación para que lo puedan hacer con un poquito más de tiempo. Y vamos ya acercándonos al final de este compartir. A ver si quiere pasar. No, para el otro lado. Y el tercer paso de ese camino de propósito es el para qué. ¿Para qué una vez yo descubro mi propósito, qué hago con él? Sobre todo en esta metodología en la que el punto final es una declaración de propósito. Esas piezas que yo les mostré ahora, de la esencia, de la misión y del don, caramba, ¿y ahora yo qué hago con eso? Y yo aquí peleé un montón de tiempo, porque yo decía, no puede ser que haya invertido tanto trabajo, dinero, tiempo para tener una declaración de propósito y ahora yo qué hago con eso. Y hay una cosa súper linda y es que yo tuve la oportunidad de estar en un live con Tim Kelly, que es el del Instituto del Propósito Verdadero,
Y yo en ese momento estaba peleando con eso. Yo decía, pero venga, a mí me vendieron que yo iba a declarar propósito y yo lo que quiero es vivir de mi propósito. ¿Cómo convierto esto en una propuesta para salir a generar la abundancia, la riqueza, todo lo que yo quiero? Es que yo no quiero seguir siendo arquitecta. Y era el momento en el que yo estaba peleando y este señor, la respuesta de este señor fue la siguiente. Me dice, ahora, ¿en qué ser te vas a convertir? Y yo dije, bueno, entonces aquí es donde empieza el camino. ¿Mm? Yo ya, yo tenía hasta ese momento varias piezas juntas, pero en ese momento dejé de pelear, dejé de buscar el propósito en un único hacer, en una única forma de ser y de hacer. Y empecé a reconciliarme con esta idea de que en cualquier lugar en el que estemos, está saliendo cualquiera de estas piezas que nos conecta con el propósito. Eh, Está saliendo nuestro don, nuestro talento y estamos al servicio de los demás. Y entonces encontré, también tuve otra época en la que yo quería sí o sí hacer juntar la repostería con todo este tema de propósito y peleé otro tanto hasta que volví, bajé las armas y dije, ok, pues como quieras, quiero. Y el camino sigue y es absolutamente hermoso a medida que vamos descubriendo y sanando, vamos cumpliendo también con ese propósito global de ser absolutamente felices, totalmente desapegados de las creencias, de las expectativas, de todas esas cosas que lo único que hacen es que se van convirtiendo en, en un peso y más peso y más peso. ¿Qué camino elegir? Este camino a elegir también depende del proceso que nosotros transitemos y de lo que tengamos escrito dentro de nuestro pensum, digo yo también. Si dentro de tu pensum o lo que está permitido para ti en esta experiencia es vivir en propósito o vivir del propósito. Eso depende de lo que te tengan permitido. Yo digo, yo creo que entre más uno trabaja en uno y más se conecta con el propósito, te van dando la posibilidad de vivir del propósito. Pero ni vivir a propósito, ni vivir del propósito, ninguno es mejor que el otro. Los dos son igual de importantes, porque tiene que ver con el lugar que hemos venido nosotros a habitar, el lugar en la orquesta, y va a ser perfecto. Si el resto de mi vida yo tengo que vivir en propósito, y les pongo un ejemplo, esto que estoy haciendo hoy, yo estoy viviendo en propósito. Esto hace parte de mi vivir en propósito. Cuando estoy acompañando procesos, estoy viviendo el propósito, ¿sí? Y esto es lo que sigue una vez, pues en todo este recorrido del reencontrarnos con esas piezas claves de nuestro ser y de nuestro propósito de vida. Y esto es lo que les contaba ahorita. Esta fue la respuesta del señor Tim Kelly. Me dijo, listo, usted ya declaró su propósito. Cuénteme ahora en qué ser se va a convertir. Y yo, bueno, señor, muchas gracias. La respuesta es absoluta, porque el trabajo sigue, ¿sí? El trabajo sigue. La búsqueda, sí o sí, es infinita. Solo que cada vez que vas encontrando piezas y les puedes dar la vuelta a esas piezas o vas juntando una con la otra, vas conectando más con lo que eres tú. Estás en espacios en los que realmente quieres estar, ya sabes que no pierdes. Oye, si me estoy encontrando con sitios y personas que van en contra de mis valores, yo ya sé, puedo elegir que tengo que salir corriendo de ahí, no quiero estar, ¿sí? Y estos son los métodos que trae esta metodología que yo aprendí como mentora en propósito de vida. Son 3 métodos para conectar con el propósito de vida. Cada uno tiene una fase, tiene herramientas específicas para trabajar en él y que es encontrar, recordar y descubrir. Depende del camino que hayas recorrido. ¿Por qué lo traigo acá? Porque si
Eres una de las personas que va a encontrarse conmigo en este regalo este obsequio que traigo hoy yo para Libertad Boreal. Vamos a poder ver cuál es el espacio perfecto y en qué piezas de tu rompecabezas de propósito de vida pueda yo acompañarles a identificar en ese espacio que ya aparecen ahí en el panorama. Estos son tres métodos, cada uno tiene su herramienta, como ya les comenté, y el fin es declarar un propósito de vida. Para empezar, ¿a qué? A materializar una vida mucho más alineada con esas piezas de mi ser que ya he podido reconocer. Y no importa que no veas el camino completo, solo da el primer paso y el resto del camino irá apareciendo a medida que camines. Así que el ser es muy sabio, él sabe cuándo nos empieza a sacar estas alarmas, cuando nos dice que ya fue suficiente, que ya hubo suficiente distracción, que ya hay que empezar el camino de empezar a trabajar en nosotros, porque como les decía hace un rato, nosotros no venimos acá a coleccionar experiencias ni relaciones, vinimos a servir. Y la única manera de servir es reconociendo ese proceso transformador y transcurriendo y hacerlo con mucha dedicación y con todo el amor, el amor. Y bueno, hasta aquí. Eso es lo que les quería compartir hoy. Janet, gracias. Yo te compartí que quería obsequiar 5 sesiones de cortesía de 45 minutos. Son encuentros donde vamos a hablar de qué recorrido has hecho hasta hoy acerca del propósito y compartirte, darte una retroalimentación al final de qué etapa considero yo que creo y si es de tu interés, contarte un poquito más adelante, no en esa sesión, cómo te puedo acompañar en esta búsqueda de propósito de vida. Este QR los va a llevar a la agenda que ha abierto para estas sesiones. Entonces, amiga, te entrego la sala. Gracias y aquí es el espacio pues para que nos compartan qué se llevan, con qué se encontraron y para que mi amiga Janet haga como el sorteo de estas 5 sesiones. Gracias. A carambolas. Bueno, yo creo que vamos a rifar esas 5 sesiones en las personas que están acá de una vez, si les parece. Em, yo propongo facilito, no sé, que ahí le anote un número del 1 al 10 y le lo anota allá y vamos dando por turnos para que vayan eligiendo el número, adivinando el número. ¿Te parece? Ile, Vale, listo. Entonces ya, tienes espérame, lo anoto. una propuesta distinta. Ok, entonces, si dejamos de compartir y miremos, Ay, sí. bueno, pero no faltará el que diga yo no quiero participar en la rifa, vaya uno a saber. Sí, 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 también. Sí. Y es Em, perfecto. No, cada uno tiene su tiempo. bueno, entonces un número del 1 al 10, Ile, anótalo ahí ya y vamos a empezar. Nancy, ¿qué número? Hola, buen día, 4. El 4. María del Consuelo, tú me haces señas, Ile, cuando lo adivinen. María del Consuelo, Señora. un número del 1 al 10. El 7. Janet, Ese es el número ya. ok. Entonces, María del Consuelo, la primer ganadora. Uy, gracias. Primer ganadora. Listo. Ahora vamos a anotar el siguiente número para la siguiente rifa. Listo. ¿Anotado, Ile? Sí. Ok. Otra vez. Un número del 1 al 10. Luisa, Gracias. El 9. Silvia, El 3. Diana Prado, Ay, 5. Julián,
1. Vivian, El 6. Janet, El 2. Ese es el 2. segunda ganadora. Ok. Gracias, gracias. Bueno, bienvenida al Listo. espacio, bienvenidos al espacio. Son 5, ¿cierto, Ile? Sí, pero Ok. no sé si te parece como hay pocas personas, si de pronto nos quedan 3 cupos, Ajá. si de los que están a alguno le llama la atención participar de estos espacios, que levanten la mano y sobre ellos hacemos una rifa rápida. Si hay dos, es dos, 2, tres, con 3, cuatro y 4, cinco. Cinco. 5. Y ya Seis. tenemos Seis. 6. Sí, todos. Ah, bueno. Todos, 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 todos. Ok, Bueno, entonces sigamos pues con los números. sigamos con los números. O no, vamos a hacerla con colores Ok, ahorita. listo. O sea, vamos a anotar un color y ya las chicas acá y el chico nos pueden adivinar. Entonces, Pero color, porque, uy, esa está difícil, porque colores, colores hay un montón. colores, o sea, primario. Bueno, los de la bandera de Colombia, ¿te parece? Bueno, ok, Listo. Entonces, espérame, ya anoto. Y ahí salimos el que responda tiene el siguiente cupo. Listo, ya lo anoté. ok, empecemos por Silvia, Rojo. Vivian, Amarillo. Julián, eso ya está fácil. Azulito. Listo. Julián, tienes el tercer cupo. Bueno, Bueno, aquí voy a hacer una Gracias. pregunta. Con mucho gusto, Julián, bienvenido al espacio. Alguien que se acuerde de una de las 3 piezas de la declaración de propósito. ¿Se acuerdan que se las mostré? Donde estaba ya la declaración de propósito, arriba decía los 3 elementos. Uno, ¿quién nos dice uno de quienes desean participar sí, Nancy, para ¿tú el sabes alguno? siguiente? Nancy, ¿tú sabes alguno? Nancy. Hola, hola. Ay, sí, qué pena que no podía, no podía quedar el micrófono. De los tres, mm, declaración de propósito, la esencia, que es el primero. Perfecto, Nancy, bienvenida. 4. Ok, Súper. ok. Janet dice que ella lo quiere ceder. Dale, Entonces claro que sí. tenemos dos cupos todavía, ¿cierto? O sea, ceder es que se lo quieres regalar a alguien, ¿sí? ¿A alguien conocido? O lo rifamos, Janet. O se lo quieres entregar a alguien de tus amigos. No, rífenlo. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿nos quedan 2? Sí, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque el de la bandera, el del color, cuando son tres opciones, pues no alcanzan todos Sí. a decir, entonces está fácil. A ver, ¿volvemos a los números o qué? O sea, nos quedan 2, ¿sí? 2 espacios. Sí, Listo. a los números Sí, entonces. sí, sí, dale. Bueno, entonces vamos a Del 1 al 5 para hacerlo como más más cortito. rápido. Ajá. Ok, empecemos con eh, Nos quedan 2 espacios. Nancy. Pero yo ya gané. Ah, Nancy ya lo tiene, perdóname. Gracias. Luisa. El 3. Luisa, bienvenida al espacio. Ave María. De una, nos queda uno entonces, que quedaría Bonito. Del 1 al 5. para rifarlo entre Diana, Silvia y Vivian, ¿sí? Ujú. Bien. Ok. Bueno, entonces, Ya tengo el del uno número. al 5, Ujú. Vivian, 5. Diana, Uno. 1, Yana, bienvenida. ¡bravo!
Gracias. Tenemos los Bueno, 5, ¿no? sí, entonces se contactan con Janet, por favor, para tener el list. ¿Tú alcanzaste a tomar los nombres? Sí. ¿Sabes quiénes son? Ah, no, venga de una antes de que se Bueno, me si vaya. no nos toca después entrar a la grabación. Igual me Mejor escriben, ¿no? dicho, Entonces, contacten a Janet, Janet, yo soy, y ya con la lista arrancamos. Lo que sí pueden ir haciendo es, yo les voy a compartir el QR para que les quede más fácil, para que puedan ingresar a la agenda y crear su cita. Eh, Hay un plazo como para reclamar el obsequio y les dejo abierto hasta finales de noviembre, ¿vale? Hay una agenda de 3 días a la semana abierta con 4 espacios, entonces yo creo que ahí van a tener posibilidad de crear la reunión, el encuentro. Y bueno, bienvenidísimos y será un placer que nos encontremos y nos sigamos acompañando. bueno, Listo. entonces para mi claridad, son 5 ganadores, Ujú. Nancy, Diana, Luisa, Julián y María del Consuelo, ¿cierto? Y, y a cada uno que me escriba, ¿se les das el código o tu número o cómo, No, yo tengo el código, amiga. Yo te comparto el código QR para que ahí puedan entrar. para que puedan entrar y agendar? Ajá, Ok, y listo. agendar. Ajá. Perfecto, perfecto. Y tú me vas a enviar la presentación para yo entregárselas aquí en los grupos a ellos, los que quieran. Sí, Ok, perfecto. Pero en señora. la presentación también creo que está el código, ¿no? También, ahí está todo, Listo. sí. Eso, Listo. perfecto. Bueno, infinita gratitud para ti y a todos ustedes que estuvieron en este espacio hasta el final. Ojalá que se sigan sumando los siguientes sábados. Pueden compartirle la información a las personas que ustedes quieran em, beneficiar con esta información para que se sumen a nosotros, a Libertad Boreal, a ILE y a todos los mentores que pasan por aquí a compartirnos de su sabiduría y de todo su amor. Infinitas gracias, que tengan una muy feliz tarde, feliz fin de semana. Bueno, Gracias. Gracias, igualmente. Muchas gracias. gracias. Hasta Que Chao, luego. estén chao. bien. Chao.